Hola. Está atardeciendo. Hace un bonito día. Me he despertado hace poco. Y me han entrado ganas de hacer un vídeo porque estaban pasando un montón de cosas por mi cabeza. Y he estado leyendo. He comenzado este libro, El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Y o sea, es distinto. Hay buenas maneras de comenzar un día, ¿sabes? Y descubrir que existe tal genialidad es una de ellas. Bueno. Como siempre tengo algunas ideas que quiero desvelar, aunque no tengo ni un guión ni ninguna forma determinada de qué quiero decir, porque la verdad es que tampoco lo sé. Así que bueno, creo que en lo que estaba pensando es en la importancia que tiene la sabiduría. Lo cual tiene truco. La clave de la sabiduría es que cuanto más sabes, más conoces lo que desconoces, más sabes tu propia ignorancia. Cuanto más aprendo de la vida, más me doy cuenta de que nunca voy a llegar a saberlo todo. Y es curioso cómo en los ancianos, por lo menos en los que no están demasiado amargados, se ve que tienen una especie de inocencia como la de un niño. Y no creo que tenga que ver solo con el deterioro, aunque supongo que tiene parte de ello. Porque el deterioro es una forma de aprendizaje. Pero sí, cuanto más aprendes, más conoces el desconocimiento que tienes. Y estaba observando una especie de dualidad que hay en esta condición humana del saber y no saber. Y es que creo que hay un problema con la inteligencia, lo que llamamos el parálisis por análisis. Yo a veces sufro de eso, a veces disfruto de eso también. Y es curioso porque en la sociedad, en un mundo tan completo, con tanta gente, creo que suceden casos en los que hay personas increíblemente inteligentes, increíblemente sabias, que por el propio peso de su sabiduría son incapaces de tomar acción y decisiones. Poder que le da a gente, a otras personas que quizás no tienen esa sabiduría, pero sí las ganas de actuar. Entonces, naturalmente, hay una especie de división en la conciencia humana. Bueno, voy a tenerme esto, relajar un poco los pensamientos que me van haciendo. Ya lo siento si no miro directamente a la cámara, es bastante lioso. Bueno.
Algo que he ido descubriendo es que el colectivo es una conciencia, en cierto sentido. Cada uno de nosotros, aunque tengamos conciencia propia, somos neuronas individuales de un conjunto que piensa también por sí mismo. La humanidad es un cerebro que tiene pensamientos, ideas, y nosotros somos micro cerebros, micro universos dentro de ese universo social. No creo que se pueda cambiar el colectivo sin enfocarse en los individuales. Pero al mismo tiempo los problemas individuales muchas veces son problemas colectivos. Que como barcos cargueros descargan todo su cargamento en el puerto individual. Y es importante tener ambas en cuenta. El hecho de que los problemas y traumas propios, en cierto sentido, son algo ajeno del mundo, algo que viene del mundo, algo que sucede al interactuar con el mundo. Pero el mundo no se puede solucionar si no se enfoca en los individuos y en lo que cada individuo carga en sí. Y cuando personas con una inteligencia muy desarrollada sufren, o por lo menos viven esta parálisis-análisis de la que estaba hablando, en cierto sentido hay una especie de, como he dicho, una fractura en la conciencia social, ya que hay otras personas que no necesitan saber tanto para actuar, van a cargar con ese peso desde su inconsciencia, lo cual es un proceso natural. Y si algo aprendido es que los errores que cometemos como humanos, tanto si es la Alemania nazi como, yo que sé, votar al PSOE demasiado, yo que sé, o votar al PP demasiado, todo tiene que ver con el hecho de que no sabemos exactamente cuál es el camino, cuál es el norte, cómo actuar. Y cuando muchos individuos se ven ensombrecidos y oscurecidos por miedos colectivos, es más fácil que venga una figura como Hitler y saque eso a la luz, actuando esos miedos, y la gente los siga. Ya que hay un gran muro en la psique colectiva que no permite ver. Yo tengo una solución en mente a todo esto, pero no es una solución instantánea y fácil, naturalmente. Tiene que ver con este enfrentamiento a la inconsciencia. El aprender, no para saber, sino para desvelar lo que no sabemos. Y uno de los fantasmas colectivos que creo percibir, o que creo que sí, que veo, tiene que ver con que queremos una verdad absoluta. Porque una verdad absoluta nos da una seguridad absoluta, en teoría. Esto es la sabiduría de la luna, ya que la luna ilumina en la noche. La luna nos protege, la luna es la luz más próxima que tenemos, reflejando la luz del sol, que es la luz que ilumina toda nuestra vida.
Y en astrología se suele hablar de que la luna son los sistemas de seguridad, como uno se siente seguro dentro de sí mismo y en el mundo. Por ejemplo, una persona que necesita a otra persona para sentirse segura está usando a otra persona como su luna, lo cual puede ser bastante destructivo. Y como sociedad hacemos mucho eso. El gobierno es una forma de luna. Es una capa de seguridad que nos dice, vale, todo esto está iluminado. Mientras te mantengas por aquí, sabes que los monstruos están fuera. Pero la sabiduría de la luna lo que dice es que esos monstruos que parecen estar fuera, en el fondo, habitan el interior de los sistemas de seguridad. Por mucho que puedas pensar que hay una parte del mundo donde vas a estar seguro, ¿sabes? Si vas a la universidad y trabajas y te mantienes de cierta manera, vas a estar seguro. Y todo el resto, los vagabundos y los criminales y todo esto son los problemas a solucionar. Esta visión para mí carece del hecho de que las dos forman parte del mismo sistema. Y es el mismo sistema el que está creando ese flujo humano en el que hay gente que, pues eso, tiene una vida segura y hay gente que no. Y la gente que no, en cierto sentido, está reflejando otras partes del sistema que está funcionando para crear seguridad. Y como humanos hemos cometido el error de pensar que el sistema de seguridad, los raíles de la sociedad, son los que nos mantienen seguros y lo que está fuera no, cuando realmente lo que nos mantiene seguro es el sistema en completo, con sus fallos. No sé cómo explicar esto. Es el hecho de que sepamos que hay maneras que no queremos de hacer las cosas, lo que nos hace aprender cómo queremos hacer las cosas. Pero si nos fijamos demasiado en el hecho de que hay formas correctas de hacer las cosas y que las otras formas simplemente no son correctas, es muy fácil que olvidemos el hecho de que las dos fuentes de sabiduría se nutren entre ellas. Y cuando estas dos no se entienden y no saben que son parte del mismo sistema, es cuando se crea una brecha infinita donde uno puede caer si sale de lo seguro. Una sociedad que no integra a los vagabundos como parte de la sociedad, sus integrantes siempre van a tener el peligro de caer en la vagabundez si se salen de las normas sociales. Y esas normas sociales son, al final, pensamientos que tampoco son perfectos. Creo que ya sabemos eso, que el sistema social no es perfecto, que todo esto que hemos montado no es perfecto, pero aún así actuamos como si lo fuese, porque tenemos miedo a caer. Tenemos miedo a algo distinto a esta democracia que llamamos, porque pensamos que es la mejor opción, cuando realmente solo estamos eligiendo a alguien que nos lidere, como si no pudiésemos hacerlo por nosotros mismos. Lo cual sería una democracia, porque estamos confiando los unos en los otros para liderarnos los unos a los otros, en comunidad, sin nadie excluido, sabiendo que todos tienen algo que decir. Y otra cosa que he aprendido es que, es verdad, todo el mundo tiene algo que decir. Si alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo, lo que está diciendo no es exactamente que sea verdad,
o que sea mentira, sino que está mostrando otra cara de las cosas, que independientemente de la verdad o mentira que pueda manifestarse en lo que dice, está reflejando cierta sustancia de información colectiva que está manejando esa persona. Las personas de derechas tienen algo que decir sobre cómo funcionan las cosas, al igual que las personas de izquierdas tienen algo que decir sobre cómo funcionan las cosas. Y como ves, estamos completamente divididos en una u otra, cuando es un reflejo del cerebro humano. Tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. De esto ya he hablado en algún otro vídeo, pero el cerebro derecho mueve la izquierda del cuerpo. Y básicamente es lo que se activa cuando, por ejemplo, entras en un lugar y ves el escenario y comprendes el escenario en completo, el paisaje, el arte que tiene lugar. Y dices, vale, estas cosas son así. La derecha, no. La izquierda. Luego, una vez empiezas a enfocarte en ese escenario y empiezas a ver los detalles y cómo funcionan las cosas dentro de ese sistema, empieza a funcionar el lado izquierdo del cerebro, que es la derecha. Y dices, vale, sí, pero los problemas se solucionan así, aunque el panorama sea así. Y es curioso porque políticamente hemos entrado en esta dinámica en la que es o solucionar los problemas o te enfocas en el globo, en cómo son las cosas en general. Y tenemos esta lucha de gigantes disfrazándose de democracia, diciéndose o piensas así o piensas así, cuando en realidad todo este proceso que llamamos la democracia es una conversación. Y el hecho de que no nos entendamos entre nosotros es solo un reflejo de cómo está funcionando en este momento este cerebro humano. Y algo que dijo Luis Alberto Spinetta, músico argentino, es que los locos, aquellos que brillan por brillar sin tener necesariamente una especie de estructura que tenga sentido, son los que contienen el lenguaje del futuro, porque expresan cosas que van más allá de lo que parece tener sentido, una especie de octava superior de inteligencia, aunque parezca locura y desorganización. Yo me veo mucho en ese... y pues... sí, ahora mismo no sé exactamente qué es lo que estoy diciendo, cómo decirlo, pero supongo que en el intento creo que puedo iluminar cosas más grandes que lo que tiene sentido a primera vista. Y nuestra sociedad ha ignorado mucho eso, la sabiduría que se encuentra en los libros. En este, por ejemplo, El lobo estepario de Hernán Hesse habla exactamente de todo esto. Y cómo hay personas que no se conforman con las normas sociales. Y no es porque estén por debajo de ellas o por encima de ellas, sino porque las completan. El límite que tiene toda estructura se desvela en aquello que está fuera de ello. Y en aquello que está fuera de aquella estructura se ve cómo funciona la estructura. Y no por eso hay que ignorar la estructura y irnos completamente al caos. Pero la estructura no puede sobrevivir sin aquello que está fuera de ella. Por ejemplo, todo el tema de LGTBQI, todo esto, no solo sobre todo el tema de los transexuales y todo esto, está desvelando partes del inconsciente colectivo que antes estaban completamente suprimidas y ahora están saliendo a la luz. Y hay gente que está diciendo, a ver, ¿qué coño estáis haciendo? Y hay otra gente que está diciendo, a ver, respeta a la gente y lo que hace.
Y es curioso, en plan, los humanos a veces pensemos que tenemos razón y que el resto no la tiene. Eso es un tumor. Literalmente, el cáncer funciona así en el cuerpo. Cuando las células dejan de estar conectadas, dejan de compartir información, por lo tanto empiezan a crecer sin una conexión real con lo que es el cuerpo. Y empiezan a multiplicarse células que no deberían de multiplicarse. ¿Por qué sucede eso? Porque no se están comunicando con el resto de las células. Por alguna razón los humanos pensamos que aquello extraño y alien, aquello que no comprendemos, está mal, cuando realmente solo está comunicando cosas que están sucediendo en el cuerpo, cosas que están sucediendo en esta inteligencia colectiva, las ideas en las que estamos pensando. Y profundizando un poco más en esto, por ejemplo, una de las ideas en las que estamos pensando es la ciencia, ya que antes veíamos la verdad como algo místico, algo que nos puede enseñar a cómo vivir. Dios. Hay algo mayor que nosotros que nos enseña cómo hacer las cosas. Es muy inteligente eso, lo que pasa es que ignoramos los hechos para llegar a esa verdad. Empezamos a pensar en términos, una vez más, de sí o no, esto está bien, esto está mal. El ego humano se puso en el camino. Y cuando empezó a deteriorarse y a corromperse completamente esta búsqueda de sabiduría a través de lo infinito, a través de la religión, hemos tendido a los hechos, a la ciencia, a cómo son las cosas en este mundo. Y creo que ahora el mismo fantasma, el mismo espectro que se disfrazó de religión, está empezando a disfrazarse de ciencia, ya que estamos empezando a ver los hechos científicos como una sabiduría absoluta. Y todo lo que está fuera de esa sabiduría absoluta lo vemos como inútil y inservible y malo, incluso. Lo cual es un gran error. Porque la ciencia es una búsqueda y no sabemos. Y el problema de eso es que no solo afecta a aquellas cosas que están fuera de la ciencia, sino que afecta también a la ciencia. Porque lo que pensamos que es ciencia como colectivo no es exactamente lo que la ciencia está explorando. Que el siglo pasado descubrimos la física cuántica. Y la física cuántica habla de que esta realidad no está hecha de materia física, en cierto sentido. Está hecha de probabilidad. Y esta taza, por real que parezca, es solo un campo de probabilidad manifiesto. Y su esencia es vibración. Y este mundo, en cierto sentido, todo es vibración. Por ejemplo, hay una temperatura creo que es menos 270 grados, que es la temperatura más baja que se puede alcanzar. ¿Qué significa eso? La temperatura, el calor, es vibración. Cuanto más vibran las partículas, más calor hacen. Y hay un punto donde no pueden vibrar menos. Es un cero, el cero absoluto, se le llama. Eso es menos 272 grados, creo, 73 grados Celsius. 0 grados Kelvin. Y todo lo que existe en más que esa temperatura. Todo lo que existe es una vibración que tiene cierto calor. Y si empezamos a ver el mundo de esta manera, vamos a darnos cuenta que la materia es casi que música, casi que sonido. Es paralelo al sonido. Es como si estuviésemos en una sinfonía en la que naturalmente
no puedes atravesar paredes porque ahí ya hay una melodía sucediendo y pues simplemente vas a disonar con eso, no vas a poder cruzarlo. Es curioso porque este pensamiento científico nos ha llevado a pensar que el mundo es materia, ¿no? Pues que el mundo no es materia, el mundo es música. En su manera más científicamente exacta. Y cuando empiezas a ver el mundo de esta manera empiezas a entender más cómo son las cosas, porque te das cuenta que los humanos estamos participando en esta sinfonía y de que lo que estamos haciendo es bailar con sus ritmos y sus melodías. Y todas las cosas que pensamos que son invenciones de la mente humana, por mucho que lo sean, invenciones me refiero a formas de pensar anticientíficas, fantasiosas y tal, solo son interpretaciones alternativas de esta música. Y es importante saber cuál es el lugar de esas cosas para que no interfieran en lo que es la realidad, que es el papel que está haciendo la ciencia, aprender qué son las cosas. Pero eso no significa que aquello que sale de lo que sabemos a ciencia cierta de las cosas no tenga lugar o que no tenga realidad. Porque eso crea monstruos como lo que sea que está intentando Elon Musk. Creo que escuché que el tío dijo que su propósito en alguna manera es hacer que la conciencia sobreviva, que la conciencia humana llegue a sobrevivir. Es un propósito noble en sí, porque así eliminas la muerte y la destrucción de la ecuación, ¿no? Pero ¿y si la conciencia sobrevive a la materia? Como nos dijeron todas las religiones. ¿Y si es verdad? ¿Y si hay gente que sabe que eso es así y lo puso en aquellos libros? No digo que haya que creerse esas cosas, porque no hay que creerse cosas ciegamente. Pero yo algo que he aprendido del mundo y de la vida es que nada desaparece, todo cambia. Cuando un músico está creando música, imagínate, yo con una guitarra, estoy creando sonidos estoy con la guitarra eléctrica y esta guitarra eléctrica tiene unos imanes que captan el sonido y que lo convierten en electricidad. Esa electricidad pasa a través de un cable al amplificador donde suena, porque el amplificador convierte esa electricidad de nuevo en sonido. Y ese sonido luego es grabado por un micrófono que capta esta información y la transforma en electricidad de nuevo, que va a un ordenador, donde yo lo edito y tal, y se convierte de nuevo en información que pasa a todos los ordenadores del mundo y suena en forma de música. Esa información ha muerto varias veces, porque ha cambiado de forma. Imagínate que somos esa información pasando a través de este canal de aire que es el mundo y pensamos, oh no, viene la gran muerte, vamos a desaparecer, cuando realmente solo eso es un cambio a nuestra siguiente forma. Una de las ideas que he explorado es que el cuerpo, todos sabemos que muere. Entonces la sustancia del cuerpo vuelve a la tierra, donde se recicla para crear nuevas formas de tierra. Y la mente hace algo parecido, ya que las ideas y tal, ¿no?, viven en otro plano. Entonces, la mente es algo... Me fascina la mente, pensar sobre la mente. Y este vídeo se está haciendo un poco largo, pero voy a acabar este pensamiento, a ver hacia dónde me lleva.
está haciendo un poco de noche, así que igual enciendo la luz. Voy a hacer eso. Vamos a ver. Bueno. De esto ya hablé en otro vídeo. La mente y el cerebro humano es capaz de coger patrones de la naturaleza y crear formas de vida, que son las ideas y el conocimiento, que replican los patrones de la naturaleza, pero a otro nivel. Y en ese nivel se mueve la personalidad y se mueve la inteligencia humana. Es un nivel distinto a la materia, pero entre los dos se nutren constantemente. No hay inteligencia sin materia, sin formas físicas. Y estas formas físicas son manipuladas por la inteligencia humana, que al interactuar con ella las comprende y ven nuevas posibilidades que tiene esa materia. Y así creamos libros y mesas y tazas y todo. Y este juego humano. Entonces, cuando este cuerpo llega a su fin, vuelve a la Tierra. ¿Y qué pasa con aquello que el cerebro, aquella sustancia con la que el cerebro está jugando? La inteligencia, la conciencia humana. Hemos llegado a esta forma de ver el mundo, de que si no se puede comprobar que esa sustancia tiene sustancia propia, significa que no existe. Y que simplemente existe el cuerpo, ¿no? No voy a intentar decir que eso es de otra manera, lo que quiero es cuestionar eso. Porque de primeras lo único que sabemos es que no sabemos a ciencia cierta si eso es verdad. Y creo que eso es importante. Si no sabemos algo, no vamos a tomar como que lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa con el alma? ¿Qué es el alma? ¿Merece el alma ser salvada de la muerte del cuerpo? ¿Para qué queremos salvar el alma de la muerte del cuerpo? Creo que lo voy a dejar aquí. Para que sacáis vuestras propias conclusiones. Gracias. Lo iba a dejar ahí, pero he pensado que igual tengo algo que añadir. Es que yo tuve este pensamiento hace tiempo sobre la naturaleza del universo, la física cuántica y Dios y todo esto. Es un pensamiento que se ha puesto bastante de moda con el New Age. Y es curioso porque es el punto donde la ciencia se cruza con el misticismo. Lo cual es un paso necesario en algún momento, porque si queremos congeniar el entendimiento que tenemos del mundo con el entendimiento que tenemos del alma humana, en algún momento tenemos que conectar el puente de lo místico, del misterio. ¿Por qué existe la vida? ¿Por qué estamos aquí?
¿Para qué? Yo creo que la pregunta del para qué es útil a veces, pero también tiene un poco de absurdez. Porque... ¿quién sabe? ¿Por qué está la muerte? ¿Por qué hay tantas complicaciones? ¿Por qué hay maldad en el espíritu humano? ¿Por qué hay bondad? El pensamiento que tuve sobre todo esto del universo y Dios y todo esto, es que si ponemos en completa duda todo lo que sí, todo, absolutamente todo, hasta el fondo de la existencia, la primera pregunta esencial es ¿por qué? No creo que sea el qué, porque el qué lo vemos, ¿no? Y podemos analizarlo, pero ¿por qué? ¿En qué se sostiene todo esto? Las religiones vinieron con la idea de Dios, que es, hay una unidad que supera todas sus partes y de la que todas sus partes son parte. Pero claro, eso trae más preguntas. ¿Y por qué así? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué esa unidad hace que se sufra en el mundo? Y yo el pensamiento que tenía es que si en el fondo de la existencia lo que hay es una pregunta, por lo menos es el punto humano, las respuestas que sean percibidas y observadas, estas tendrán existencia. Porque imagínate un mundo donde nada es percibido, es un mundo completamente... un planeta donde no existe vida. Pues ese planeta no sabe si existe o no. Pero en este planeta han nacido seres que ven el mundo y interactúan con él. Por lo tanto, sobre esa especie de infinita pregunta cósmica de nada, de por qué, de no hay sentido, se levanta esta especie de, independientemente de que no hay sentido, estas cosas que no tienen sentido son percibidas y jugamos con ellas. Por lo tanto, el mismo acto de percibir y de interactuar con esta especie de duda infinita que tiene formas, estará sucediendo. Claro, si está sucediendo, eso mismo es una respuesta a la pregunta, ¿verdad? Y lo curioso es que esto tiene paralelo con lo que los científicos han descubierto con la física cuántica, sobre que las partículas y la materia fundamental, la que está hecha este mundo, no toma forma hasta que entra en contacto con el proceso de ser medido o ser percibido. El momento en el que desvelas el estado de una partícula toma forma, pero hasta que lo desvelas no tiene forma. Ese gato es Schrödinger, que no sabe si está vivo o muerto hasta que abres la caja. Entonces yo lo que pienso, ¿y si la realidad es así de simple? Las cosas no tienen forma hasta que, por el simple acto de la posibilidad de que tengan forma, la tienen. Y al estar nosotros aquí interactuando como parte de esta posibilidad que está pudiendo existir, estamos dándole realidad. Entonces, la supervivencia de la conciencia parece un poco ilusoria, porque lo único que estaríamos haciendo es jugar a que de alguna forma hay que hacer que sobreviva esta forma de vida. Lo cual es un poco cucaracha eso. Le falta dignidad para mí. Que bueno, es importante sobrevivir, ¿no? Pero ¿y si sobrevivimos sabiendo que
que esa supervivencia es un juego, que no es más que eso. Igual nos podemos encontrar con formas más elegantes de sobrevivir. Más elegantes que meternos chips en el cerebro y en plan intentar pasar nuestra conciencia a la nube de la red, ignorando este mundo que tenemos. ¿Sabes qué pasa? No estoy diciendo que eso está mal, porque es una opción que podemos hacer. Pero es una opción que existe porque pensamos que la conciencia muere cuando muere el cuerpo. Pero en este paradigma del que hablo, en el fondo, el misterio nunca acaba, por mucho que las formas del misterio acaben. Es el eterno samsara, de que hablan los budistas. Las formas vienen y van y vienen y van. Pero la realidad es otra. La realidad supera el principio y fin de las formas. Te supera a ti y me supera a mí. Pero al mismo tiempo nosotros somos esa realidad que está siendo vivida a través de esta pregunta. Al final estoy proponiendo el hecho de que la realidad más que real es una especie de posibilidad que está existiendo. Y estamos aquí debatiendo los humanos en la superficie un poco sobre qué está bien y qué está mal, cuando en el fondo estamos jugando un juego de misterio. Y claro, no nos estamos respetando mucho a nosotros mismos. Estamos faltándonos el respeto a veces al agarrarnos a lo que sabemos. No permitir que mueran las formas de pensamiento ante el mundo. Pensar que tenemos que de alguna forma proteger lo improtegible que es la vida. Porque claro, eso nos da miedo. Porque ¿qué vamos a hacer entonces? Abandonarnos. Dejar de vivir. Eso no tiene sentido, ¿no? Pero para mí estas dos corrientes de pensamiento no están en lucha. No necesitas saber que vas a estar seguro para experimentar la vida. No necesitas abandonarte completamente para saber que vas a estar seguro pase lo que pase, incluso si pierdes la forma. Por eso creo que es importante la sabiduría de la inconsciencia, la sabiduría de lo desconocido, la sabiduría del misterio, de saber que no sabemos nada. Todo lo que sabemos es misterio, hasta el fondo de su forma. Y bueno, creo que es bastante bonito. Estamos aquí interactuando en un misterio, desvelándolo. A veces pensamos que tenemos razón, a veces nos damos cuenta de que no, a veces nos damos cuenta de que un poco sí. A veces perdemos completamente las formas y hacemos alguna locura. A veces nos volvemos personas completamente disciplinadas y ordenadas, que tienen todo bajo control, hasta que ese control se desvanece de nuevo. La única constante es el cambio. Así que con esta sabiduría en la mano, propongo que no temamos el cambio, que no temamos tampoco nuestra propia inteligencia, que es capaz de superar el cambio en muchos sentidos y ver más allá de las formas de cambio y predecir, aunque a veces erróneamente. Que este es el juego humano. Tenemos mucho poder en nuestras manos sobre este mundo y al mismo tiempo no tenemos ninguno, porque este mundo es infinitamente más grande que nosotros. Yin y Yang, noche y día. La noche más oscura vive en el corazón humano, conviviendo con la luz más brillante
Así que no veo por qué no abandonar la necesidad de luz. Porque incluso en la oscuridad más oscura, esa luz no se ha ido a ningún lado. Gracias.